Hola amigos, vamos al ítem 1. Dice así, resuelve las operaciones y escribe si el resultado pertenece o no al conjunto descrito. En este caso, la pregunta es cuál es el resultado de esta suma de decimales y si pertenece al conjunto de los naturales. Por este lado, la división de estos decimales y si pertenece al conjunto Z. Bien, ¿cómo hacemos la suma de decimales? Si ustedes recuerdan, como lo vimos, tenemos que sumar 1,2. La idea de esto es hacerlo como las sumas cuando éramos más pequeñitos. Ponemos la coma acá y alineamos. Los ponemos así, en esa suma. ¿Se acuerdan de eso? Entonces la idea es poner la coma en el mismo lugar y ahí hacer la suma hacia abajo. 2 más 8 es 0. Y me queda una acá. 1 más 1, 2,0, que es 2. 2,0 es 2. Porque aquí sigue 0, 0, 0, también lo puedo escribir como un 2. La pregunta es, ¿el 2 pertenece a los números naturales? Sí, pertenece a los números naturales porque los números naturales corresponden a 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Son todos los enteros positivos, por llamarlo de alguna manera. Entonces este sí pertenece. Lo podríamos poner por acá. Pertenece. Como respuesta. En este de acá, en este ejercicio B, ¿qué tenemos que hacer? Si ustedes recuerdan cómo hacer la división, la idea era dividir el 12 dividido en 2, tomar todo el número, tomar todo acá, pero ojo, este es negativo, por lo tanto, menos por más es menos. Recuerden que la regla de los signos para la multiplicación y para la división, el resultado va a ser negativo, y 12 dividido en 2 es 6. Lo vamos a poner acá, 6, menos 6. Bien, va a ser negativo. Vamos a poner el menos por acá para poder resolver. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Cuántos decimales tenemos acá? ¿Se acuerdan cómo era la división? ¿Cuántos decimales tenemos? Un decimal. Un decimal. ¿Cuántos decimales tenemos acá? Un decimal. Bueno, ¿qué hacemos? Lo tenemos que restar para contar la cantidad de decimales. Y en este caso me va a decir que 1 menos 1 es 0. Es decir, que este resultado no tiene decimales. Siempre nuestro punto de referencia va a estar acá. Como en este caso. Decir 2,0 es decir 2. Entonces la referencia siempre está acá. Entonces lo que quiere decir es que si nosotros tenemos nuestra referencia acá, 0,000, esto nos va a decir hacia dónde vamos a mover la coma. Como en este caso es 0, el resultado solamente va a ser, en este caso, menos 6. La pregunta es, menos 6 pertenece al conjunto Z. Recuerden que el conjunto Z son los números enteros. Positivos, negativos más el 0. Por lo tanto, en este también sí pertenece. Sigamos con el ejercicio E y F. Tenemos división de decimales. ¿Recuerdan cómo son las de división de decimales? Bueno, hay dos formas en que te explican, incluso podríamos hablar de tres. Una forma es que nosotros multiplicamos cruzado. Es una forma clásica. La otra forma es que nosotros vamos a convertir, vamos a transformar esa división en una multiplicación siempre y cuando yo invierta esta fracción, la de vuelta. Entonces, si yo quiero convertir una división en una multiplicación de fracciones, entonces tengo que dar vuelta a esta fracción. Por todos los resultados también se llega a lo mismo, ojo. Entonces, ¿cómo multiplicamos las fracciones? Se multiplican hacia el lado. Numerador con numerador, denominador con denominador. Esto me va a quedar 1 por 4, 4, 2 por 1, 2. ¿Cuánto es 4 dividido en 2? 2. ¿Ven? Esa es una forma de resolverlo. Si lo hubiésemos hecho de la otra forma, cuando uno multiplica cruzado, uno multiplica primero esto cruzado, esta parte de acá, y esa parte va en el numerador, y esta parte cruzada, 1 por 4 acá, 2 por 1 acá. Llego a lo mismo. Y también existe otra forma de escribir esto, miren. 1/2 dividido en 1/4. Poner así, de esta forma, lo voy a poner una rayita acá para que veamos mejor. Ponerlo así también es una división. Ponerlo así o así.
Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve esto? Tú tienes que multiplicar los extremos y se multiplican los medios. Los extremos se multiplican y van arriba, los medios se multiplican y van abajo. Entonces llego también a lo mismo. ¿Mm? La pregunta entonces es, ¿el 2 pertenece a los naturales? Sí, pertenece a los naturales. Tenemos resultado y si pertenece o no pertenece. Veamos el F. Miren acá. Aquí ya aparece un número, que es un número decimal periódico. Esa rayita significa que eso se repite 5, 5, 5, 5 hasta el infinito. Por lo tanto, imagínense que hacer una multiplicación con un número infinito es muy difícil. Por lo tanto, tenemos que pasarlo a fracción. Bien, ¿cómo transformábamos a fracción? Recuerden, vamos a sacar ese signo menos de ahí. Conservamos el 5 y contamos. ¿Cuántos decimales periódicos hay? 1. Por lo tanto, le vamos a poner un 9 de denominador. ¿Se acuerdan? Un número decimal, un 9. Por lo tanto, ahora la multiplicación se hace más fácil. Vamos a poner esto entre paréntesis si quieren. Y decimos, menos por menos, más. Y multiplicamos esto. Ya, pero es que me complica porque el 9, ¿cómo multiplico el 9 por una fracción? Recuerden que todo número entero está dividido o se puede dividir por un 1 que no se escribe generalmente. 9 dividido en 1 sigue siendo 9. Por lo tanto, para ordenarnos visualmente, nosotros le podemos poner un 1 aquí abajo a cualquier número entero. Entonces vamos a multiplicar hacia el lado. Entonces ya sabemos que el resultado es positivo. Vamos a poner así un signo más, que en este caso no es necesario, pero es para que tengamos nosotros conciencia de lo que estamos haciendo. Y ponemos 9 por 5, vamos a poner acá 45 partido en 9. 45 dividido en 9 es 5. Bien, ese es un paso que se puede hacer. Pero quiero mostrarles otro paso que en general para nosotros en Matema es muy bueno hacerlo. Que es cuando yo me enfrento a esto, acá lo voy a poner así, tengo 5 por 9 partido 9 por 1. Entonces estoy multiplicando hacia el lado, pero no estoy poniendo el resultado. ¿Para qué hago esto? Recuerden que en fracciones yo puedo simplificar cuando hay producto. ¿Qué es el producto? Es una multiplicación. Cuando hay factores, que son los elementos que se están multiplicando, yo puedo simplificar cuando existe una multiplicación. Entonces fíjense que yo puedo simplificar este por 9 y ese lo puedo dividir por 9. Entonces me queda 1 acá, 1 abajo, 5 por 1, 5, 1 por 1, 1. Y 5 partido por 1 es 5. Bueno, hay algunas personas que lo miran y pueden simplificar directamente. Siempre tiene que ser uno arriba y uno abajo. Pueden haber 10 fracciones multiplicándose. No suman y restan. Multiplicándose tú puedes simplificar el numerador de acá con el denominador de acá y así. Así que, ¿por qué es recomendable hacer eso? Porque trabajas con números más chicos. Si uno tiene problemas, por ejemplo, con multiplicar y te equivocas en multiplicar 5 por 9 y te equivocas en eso, la verdad es que hay que tratar de evitar los errores. Siempre es conveniente trabajar con números más chicos, por lo tanto, nosotros estamos en pro de simplificar siempre que se pueda, siempre. Por eso también, por ejemplo, para nosotros en este caso acá, fuera de todas estas formas que habíamos dicho, lo mejor para nosotros es esta forma. Es transformarlo en una multiplicación. Porque acá nosotros podríamos haber simplificado ese y ese. Y llegamos antes al resultado. O trabajamos con números más pequeños. Es una recomendación. Y lo otro es decir que el 5 sí pertenece a los números naturales. Bien amigos, sigamos con el L y el ñ. Fíjense acá, tenemos un medio dividido con una fracción 0,5. Entonces acá tenemos dos posibilidades. O pasamos un medio a decimal o 0,5 lo convertimos a fracción. Vamos a convertir el 0,5 a fracción. Entonces vamos a copiar de nuevo un medio, que es el de arriba, y esto lo vamos a transformar a fracción. El 5 se repite y se divide por ¿cuánto?
¿Cuántos decimales hay? Un decimal, por lo tanto vamos a tener un 0. Recuerden que se acompaña con un 1 y un 0. Es decir, 5 dividido en 10. ¿Bien? Esto de acá se puede simplificar por 5. ¿Qué nos va a dar? Un medio dividido en un medio. ¿Bien? Fíjense en algo. El numerador, esta es la fracción más grande. El numerador es igual al denominador. Por lo tanto, yo puedo decir, pero eso es 1. Sí, el resultado es 1. Lo vamos a poner por acá. Que todo esto da 1. ¿Ok? Da 1. Pero si no nos diera 1, ¿qué podemos hacer? Como lo habíamos dicho anteriormente, podemos multiplicar los extremos y los medios. 1 por 2 partido en 2 por 1. Aquí también podemos simplificar. Y vamos a llegar a 1 por 1 partido en 1 por 1 y eso me da 1. También llegó al mismo resultado. ¿1 pertenece a los naturales? Sí, pertenece a los naturales. De ahí parten los naturales. Del 1. Bien, sigamos acá. ¿Qué hacemos acá? Podemos trabajarlo o todo a fracción o todo a decimal. Pasémoslo a decimal. Pasemos a decimal. ¿Cómo podemos hacer esta resta? ¿Se acuerdan? Primero, ¿quién es mayor? El número negativo. Por lo tanto, el resultado va a ser menos. Y restamos los números. Fíjense. 3,0 menos 0,5. Esto me da 5. Esto es 10. Este se transforma en 2 para prestarle uno acá. Y esto me queda 2,5. Entonces el resultado de eso es menos 2,5. Aquí solamente restamos los números, pero el mayor es negativo. Menos 2,5. Bien, vamos a borrar esto acá. Ya tenemos el resultado. Entonces vamos a poner que el numerador es menos 2,5. Bien, si estamos trabajando con decimales, podemos pasar esa fracción a decimal. ¿Cómo la pasamos? Dividiendo. 5 dividido en 2. El 5 en el 2 cabe 2 veces. 2 por 2, 4. Si restamos, me da 1. El 2 en el 1 no cabe, por lo tanto, coma. Le agregamos un 0. El 2, ¿cuántas veces cabe en el 10? 5 veces. Miren, 2,5 también. Más 2,5. Fíjense, menos por más es menos, ese resultado va a ser negativo. Pero tenemos el numerador igual al denominador. Eso dividido en eso me da menos 1 más 2,5. ¿Podemos restarlo en este caso? Sí. ¿Quién es mayor? El 2,5 es más grande, por lo tanto el resultado va a ser positivo y vamos a restar los números. 2,5 menos 1,0. Si nosotros hacemos esa resta, tenemos que esto es 5 y eso es 1. Entonces el resultado de esto es 1,5. 1,5 positivo porque el mayor es positivo. 1,5 pertenece al conjunto Z, no pertenece al conjunto Z. Este no pertenece. ¿Por qué no pertenece? Porque el conjunto Z es solamente los números enteros, positivos, negativos y el 0.